Saúl por rey. Mi alma te adora a Jesús. Y Dios le dio una orden a Saúl, pero Saúl no guardó la palabra de Dios. La orden que Dios le había dado, no la guardó Saúl. Sama. Precioso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y así Dios le dice, ¿qué le sirve al hombre si ganare todo en el mundo y perdiere su alma? ¿Qué le puede dar a su alma, hermano? Ashakatarabaquía. ¿Qué le puede dar a usted su alma? Mi alma te alaba, Jesús. Estamos a punto de descender. Poderoso Jesús. Está a punto de sonar la trompeta de Dios. Kitabashama. Y el problema más terrible donde Satanás está llevando la iglesia es a la política. Están dejándose arrastrar por la política. Hombres que Dios ha llamado a ser pastores y arrancan para otro, corriendo hacia otro lado donde Dios no lo ha llamado. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesús. La Biblia dice, quiero obediencia y no sacrificio. ¿Será que este Dios que sacó a Isaac, Basama, el Dios mismo que sacó a Pedro de la cárcel? Mi alma te alaba, Jesús. ¿Por qué lo sacó Dios de la cárcel? Porque el pueblo estaba clamando. Dice la Biblia que los hermanos oraban sin cesar por Pedro. Precioso Jesucristo. Esa es la forma. Mi alma te alaba, Jesús. Kitabashama. Pero yo no puedo correr hacia la política donde Dios me llamó a predicar. Precioso Jesús. Yo no puedo correr hacia la política cuando Dios me ha llamado a pastorear, que soy un pastor, que dirijo a la iglesia. Mi alma te alaba, Jesús, con el poder de Dios, que reprende, que corrija, pero con el poder de Dios. Tengo que estar lleno de Dios, tengo que tener una obediencia a Dios, porque si no hay obediencia a Dios, el pueblo no obedece en nada. Catabasata, precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Y esa es la idolatría más terrible y asquerosa que está cayendo la iglesia de Colombia. Mi alma te alaba, Jesús. En esa maldad, andando en desobediencia delante de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y lo vamos a ver por el medio de la palabra. Dice la Biblia en Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto es un punto principal. Esta obediencia a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Precioso Jesús. La otra noche estaba llorando a Dios y apenas yo me levanté, Dios me dio un mensajito y yo toda la noche orando conforme esas dos palabras. Dos frases me dio Dios. Ahí orando toda la noche con esas dos frases. Y una de esas frases que Dios me tocaba allá el corazón. Precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Que Dios me decía, cuán hermoso es depender totalmente de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y esto lo entendió Pablo muy claro. Que él dependía de Dios. Su socorro venía de Jehová de los ejércitos. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesús. Y usted, hermano, su socorro no creo que venga de la política. Mi alma te alaba, Jesús. Si Dios me llamó a evangelista, tengo que cumplir el ministerio que Dios me ha llamado. Si Dios me llamó a pastor, tengo que cumplir ese ministerio. Si Dios me llamó a lo que a él lo haya llamado, hermano, cumpla lo que Dios le ha encomendado. Precioso Jesús. Y cabasatarabaquía. Mi alma te alaba, Jesús. Pero estas son cosas que han desagradado a Dios. Porque la Biblia dice que el hombre no es salvo por obra. Hay que llevar una comunión con Dios. Hay que entregar el corazón a Dios. Hay que entregarnos completamente a Dios. Oh, Sabacatarabasama. Mi alma te alaba, Jesús. Por causa de esas cosas han blasfemado el nombre de Dios. Sabaquitabasama. Precioso Jesús. La Biblia dice que el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Dice la Biblia. Mi alma te alaba, Jesús, que conociendo la verdad, conociendo la voluntad del Señor y no la hacen. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice la Biblia, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Será que el Señor Dios sabe cómo hace las cosas? Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Mi alma te alaba, Jesús. Estaba una noche llorando y estaba cayendo un fuerte aguacero. Y comenzaba yo a orarle a Dios. Y cuando el Señor me dice, prepara tu casa, que no orara para que no lloviera,
sino que preparara mi casa. Precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Y esto mismo te dice Dios, hermano, que prepares tu casa, que no corra hacia la política, que cumpla su palabra, que cumpla lo que Dios te ha encomendado, cumple tu ministerio. Oh, Sabacatarabasaba, mi alma te alaba, Jesús. No te dejes arrastrar, porque eso no es el Espíritu de Dios. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Mi alma te adora, Jesús. Precioso Jesucristo. Y Cabasatarabasaba. Pues Dios no necesita llevarlo a la política para sostener su obra. Mi alma te alaba, Jesús. Porque Dios es el dueño del universo. Porque la Biblia dice que Dios lo llena todo en todo. Poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesucristo. Esto es un asunto importante. Cuando llegaron a Misía, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice la Biblia, y pasando junto a Misía, descendieron a Troa, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mi alma te alaba, Jesús. Esta es la verdadera dirección de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesucristo. Porque Dios no me puede decir para arriba y yo arranque para abajo. Poderoso Jesús. Donde Dios me dice que arranque a la derecha, no puedo coger hacia la izquierda. Poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Iglesia, la iglesia está más extraviada que una cosa tan terrible. Mi alma te alaba, Jesús. Se está dejando guiar por el espíritu del anticristo, no por el espíritu de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Porque así como a Pablo se les fue prohibido que no predicara ahí, que ese no era el asunto, para ahí Dios no lo había llamado ni lo había enviado todavía, sino que el rumbo de Pablo era directo a Macedonia. Mi alma te alaba, Jesús. Y el rumbo suyo, hermano, el llamado que Dios le hace es que usted entre al reino de los cielos. Dios no lo ha llamado a política, Dios lo llamó que predique la palabra conforme está escrita y no le quite nada a ella. Oh, Sabacatarabasata, precioso Jesucristo, porque la Biblia dice, y en aquel día muchos me dirán, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos tantas cosas. Y le decirá el Señor, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Hay que nos afuera las tinieblas. Mi alma te alaba, Jesús. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesucristo. Y esto es un paso donde la iglesia está metida y la lleva Satanás ya para desviar del camino de la verdad. Precioso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Mientras esta nación está necesitando que se predique el Evangelio con el poder de Dios, con la unción de Dios, con la dirección de Dios, la iglesia corre hacia la política y cabasatarabaquía. Mi alma te alaba, Jesús. Una cosa es que Dios llame a un hombre en tal ciento puntos y que su corazón sea igual al de Daniel. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesucristo. Porque a Pedro, cuando Dios lo colocó ahí por pastor en Jerusalén, no porque este hombre tan terrible, Herodes, porque este andaba extraviado, entonces Pablo iba a dejar el ministerio que Dios le entregó por ir allá a hacerse rey. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesús. Pero dice la Biblia que en ese entonces los hermanos orando día y noche sin cesar, amando a Dios y recibiendo la respuesta de Dios. Eso es lo que tú necesitas, iglesia. Necesitas entrar a la presencia de Dios, tener intimidad con Dios, vivir con Dios. Esto no depende de lo que tú hagas, hermano. Esto depende de que tú estés cerca de Dios, abrazado de Dios, amigo. Quita basata. Precioso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Tú puedes dar comida, puedes dar lo que quieras hacer. Pero si no has entregado tu corazón a Dios, si no te has arrepentido de corazón delante de Dios, no puedes entrar al reino de los cielos. Poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Hay que entregarle corazón y alma y cuerpo a Dios. Precioso Jesús. Así que Dios actúa. Pero el resto no. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice la Biblia en el libro de Juan 14, 15. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir,
porque no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mi alma te alaba, Jesús. Estará en dirección. Esto es lo que la gente de la iglesia, que la iglesia está llena de Dios, llena del Espíritu de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Porque el amigo con el amigo, precioso Jesús, sacan tiempo y hablan uno con los otros y se comentan. Así que Dios quiere también lo mismo, que su iglesia saque tiempo con él, que tenga tiempo para el novio, porque la novia tiene tiempo para su novio. Siempre quiere estar la novia hablando con su novio, abrazado, besándose, acariciándose. Oh, precioso Jesucristo. Así que Dios quiere que su novia también esté con él, deseando todo momento estar abrazada con él. Precioso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y eso es lo que usted tiene que llegar, hermano. Y usted, amigo, si quiere ser salvo, la dirección de Dios y lo que Dios demanda es un arrepentimiento corazón. Arrepentido y convertidos a Dios para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor. Tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que ha sido anunciado desde antes, que es necesario que los cielos reciban hasta el tiempo de restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido de tiempos antiguos. Oh, precioso Jesús, porque Moisés dijo a los padres, porque vuestro Señor levantará profetas de vuestros hermanos, y como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os habléis. Y el alma que no oiga tal profeta será desarraigado del pueblo. Mi alma te alaba, Jesús. O sea que Dios también en este tiempo, aunque la iglesia anda tan pervertida, anda un tiempo tan terrible, Dios se levanta hombres fieles, hombres y mujeres fieles, que aman a Dios de corazón. Poderoso Jesús. Precioso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y la novia tiene que sacarle tiempo para su novio. La única novia en este tiempo que no le gusta sacarle tiempo a su novio es la iglesia de Jesucristo. Pero ay, usted va, hombre, es una cosa tan asquerosa y terrible. No ve los homosexuales y las lesbianas, cómo viven abrazados unos con otros, ay, para arriba y para abajo, besándose. Eso no se cansa. Mi alma te adora, Jesús. Y la novia de Jesucristo, apartada de su novio, pero acércate, novia de Cristo Jesús, abrázate con el Rey, acaríciate con el Rey, vibra abrazado con Cristo, hermano, hermana, abrázate con Cristo, camina con Él, para arriba y para abajo, llévalo al centro comercial, llévalo a tu trabajo, llévalo a tu lugar, mételo a tu casa, a tu cama, poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Eso es lo que quiere Dios, es un verdadero discípulo del Señor. Esa bacatarabaquía, precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Pero usted, hermano, si está metido en ese sistema de política, sálgase de ahí, porque eso no le conviene a usted. Eso lo saca de la verdad, lo saca del camino de Dios. Mi alma te adora, Jesús. Precioso Jesús. Pero usted sí ore por ello, que Dios escoja el mejor, que Dios que coja un hombre conforme a su corazón. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero no meternos en ese asunto donde Dios no nos ha llamado. Poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice la Biblia, en el versículo 21, precioso Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermano, el que tiene su palabra de Dios, el que la guarda, el que la coloca por obra, es el que verdaderamente ama a Jesucristo. Precioso Jesús. Tantas miles de creyentes que hay, pero no se saben en quién es. Mi alma te alaba, Jesús. Porque si creen, que dicen que creen en Jesucristo, pero si no hacen su voluntad es en vano, pierde su tiempo y andan en el camino equivocado. Precioso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Porque Dios busca son verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Precioso Jesús. Qué privilegio tan grande es este. Mi alma te alaba, Jesús. Este privilegio es más grande, hermano. Es más grande que usted compre el carro más fino que hay aquí abajo, sobre las bases de la tierra. Este privilegio de caminar con Dios, de vivir con Dios y que Dios se manifieste lo mejor. Precioso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y Kabacataraba Sama. Es mucho más precioso, hermano, que usted corra hacia la política,
que lo extravía de la verdad y lo saca en camino de la verdad. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesús. Y cabacatarabasata. Y dice la Biblia, en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Precioso Jesús. Esta morada es la que usted necesita, hermano. Que Dios more en su corazón, que Dios viva en su corazón, que Dios viva en su casa, que Dios camine en la calle con usted, que Dios esté en tu lugar con usted si usted lo lleva. Precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesucristo. Y esta es la importancia que la iglesia no le ha dado a su novio. Los homosexuales y las lesbianas le dan tanta importancia al asunto de estar metidos. A ese extravío donde está los tiene Satanás, engañado hay. Y la iglesia no le da la importancia a Cristo Jesús, de abrazarse con Él, caminar con Él, obedecerle a Él, serle fiel a Él. Poderoso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesús. Pero la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, en vano me honra, enseñando mandamientos de hombre. Oh, bacata, vaquita, lava, shama. Precioso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y usted no tenga por tardanza la venida de Cristo Jesús, sino que el Señor es muy misericordioso. El Señor tiene paciencia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Oh, vaquita, basata, precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Dios es amor, pero Dios está ahí conforme a su palabra. Precioso Jesucristo. La Biblia dice que guarda mi mandamiento y que guarda mi palabra. Ese mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. Precioso Jesucristo. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero no a su pecado. Precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Y más terrible es cuando Dios corrige a un hombre y no lo obedece a él. Y la Biblia dice que el Señor nos corrige a nosotros para que participemos de su santidad. Precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Y respondiendo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, que aquel ser humano que no guarda la palabra de Dios, que no hace conforme está ella, no ama a Dios, aunque lo hable de sus labios, porque la escritura no puede ser quebrantada. Mi alma te alaba, Jesús. La Biblia dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como vuestros padres, que me tentaron en el desierto. Vieron mis obras 40 años, por lo cual me disgusté. Precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Si oyes hoy su voz, hermano y amigo, si usted oye la palabra de Dios, no sea rebelde a la palabra de Dios, obedezca a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesucristo. Mi alma te adora, Jesús. Y dice la Biblia en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mi alma te alaba, Jesús. O sea que aquellos que no obedecen la palabra de Dios, que no obedecen el mandato de Dios, serán quitados como Dios quitó a Saúl. Poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. La Biblia dice que el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Acatarabaquía, precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Pero aquel que guarda la palabra de Dios, Dios lo limpia más para que lleve más fruto, hermano. Poderoso Jesús. Y usted, amigo, si se da a limpiar por Dios, si obedece a Dios la palabra de Dios, si usted vive un arrepentimiento corazón aceptando a Cristo como Señor y Salvador suyo, y cabasata la basama, ahí Dios lo limpia para que lleve más fruto. Poderoso Jesús. Y la Biblia dice, precioso Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis ser. Precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Y la iglesia necesita vivir un arrepentimiento de verdad. La iglesia necesita meterse con Dios, vivir en la obediencia de Dios, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros malos caminos. Apartado, hermano, de vuestros malos caminos, apartado de vuestros malos pensamientos, apartado de las avaricias y toda hipocresía e inmundicia de este mundo impío. Apártese de él, porque la Biblia dice: apartó y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré por hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Y cabacata alaba Sama, precioso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Precioso Jesucristo. Y cabacata alaba Sama. Mi alma te adora, Jesús. Y la Biblia dice: precioso Jesús. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Mi alma te alaba, Jesús. Todavía esta palabra, aunque no sea que usted no le agrade, hermano y amigo. Aquel que no obedece a Dios, aquel que no se permanece en Cristo Jesús, aquel que no guarda su palabra, aquel que no vive dentro de él, aquel que no quiere, y cabasata la basaba, dice la Biblia que será sacado y se secará fuera y será echado en el fuego que arde. Dice la Biblia que arde por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba, Jesús. Pero usted coge hacia ese camino, amigo y hermano. Si usted no obedece a la palabra de Dios, coge ese camino. Pero si usted obedece a la palabra de Dios, llega al reino de los cielos. Poderoso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice la Biblia: precioso Jesús, si permanecéis en mí y en mis palabras permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. Esa es la obediencia. Tiene que haber una obediencia genuina delante de Dios, para que lo que pidamos orando, Dios lo hace. Poderoso Jesús. Y esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis asimismo mis discípulos. O sea que todo el mundo no es su discípulo. Los discípulos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los discípulos de Dios son aquellos que andan como Pablo, aquellos que obedecen como Pablo. Poderoso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Precioso Jesús. Y dice la Biblia: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos y permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Precioso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Querido hermano y amigo, usted se puede montar a la política de senador, lo que quiera montarse. Mi alma te alaba, Jesús. Pero si Jesucristo, el Hijo de Dios, no está ahí, de nada le sirve. Si el poder de Dios no reposa, si el Santo Espíritu de Dios no reposa sobre usted, eso está perdido. Poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Precioso Jesús. Pero si la unción del Padre, está plena sobre mí, mi alma te alaba, Jesús. Ahí sí soy vida, ahí sí soy esperanza para los que están perdidos. Precioso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Y la iglesia necesita que el Espíritu de Dios repose sobre ellos. Aquí te alaba, oh poderoso Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Porque si el Espíritu Santo de Dios reposa para usted, usted tiene vida, usted tiene algo que dar. Pero el Espíritu Santo no está en usted, hermano, no tiene nada que dar. Y si usted, amigo, si Dios no está en usted, usted no tiene nada, está muerto, está paralítico. Y cabasata la basama. Precioso Jesús. Hay que reconocer que necesitamos de Dios. Hay que reconocer que Dios es todo en todo. Y si Dios no está en el asunto, no hay nada. Mi alma te alaba, Jesús. Y si Dios no está metido en el asunto, lo que hay es muerte ahí. Precioso Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. La Biblia dice que solamente uno solo fue a la cruz. Cristo Jesús, el Hijo de Dios.
Esa es la salvación, esa es la salvación de Colombia, esa es la salvación del mundo. Es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, no es fulano ni presajito, y cabasata la basama, ni quien sea, solamente uno solo fue el que murió, uno solo es el que resucitó, hermano y amigo. Se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y dice la Biblia que está sentado a la diestra de la majestad. Poderoso Jesús, y mi alma te adora, Jesús, precioso Jesús. Entonces, hermano y amigo, usted no se deje engañar por Satanás, no se deje engañar por tanta palabrería de humana sabiduría. Poderoso Jesús, aquí está la verdad, está en la Biblia. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Precioso Jesús, mi alma te alaba, Jesús, precioso Jesucristo. Por eso no todos, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Porque a muchos no les gusta la disciplina, porque la disciplina al principio parece dura, pero ella al final da su fruto apacible. Mi alma te alaba, Jesús, precioso Jesús. Aquí la esperanza no es fulano, la esperanza no es perecedito, la esperanza es Cristo Jesús, hermano. La esperanza es que usted predique la palabra de Dios, lleno de Dios, que lleve la salvación de Dios, que presente a Cristo resucitado entre los muertos. Mi alma te alaba, Jesús, precioso Jesús, para que esta nación sea salva de tantas plagas que tiene encima. Mi alma te alaba, Jesús. Y lo primero que tiene que hacer esta nación es arrepentimiento, corazón, por tanta sangre inocente que ha derramado. Porque la Biblia dice, no matarás, pero también dice, no codiciarás, es la misma palabra. Y es el mismo Dios que ha hablado. Aquel Dios es el mismo Dios que ha hablado. Precioso Jesús. El Dios, no codiciarás nada de tu prójimo. Mi alma te alaba, Jesús. Y es el mismo que dio esta palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Precioso Jesús, mi alma te alaba, Jesús. Dios no dice que ves y habla más de fulano, que solamente matar es pecado, no solamente eso. Mi alma te adora, Jesús. El que guarda mi palabra y el que guarda mis mandamientos, ese es el verdadero discípulo de Dios. Ese es el verdadero Hijo de Dios, el que guarda su palabra, el que anda en la obediencia de Dios. Precioso Jesucristo, mi alma te adora, Jesús. Padre que estás en los cielos, he predicado tu palabra conforme está escrita, Señor. Mi alma te adora, Jesús. Que tu palabra corra como ríos de agua viva, Señor. Que tú comiences a quebrantar corazones en esta hora, Señor. Comienza a quebrantar todos los corazones de piedra, todos aquellos que son rebeldes, Padre. Quebranta los padres, que tú eres el Salvador. Y cabasata, poderoso Jesús. Y dar a entender a tu pueblo, Padre, que no es la política, sino el Espíritu Santo de Dios, que es el Santo Espíritu de Dios el que da vida. El Espíritu Santo de Dios el que da esa salvación aquí abajo, el que da convencimiento de todo pecado, de toda justicia, de todo juicio. Mi alma te adora, Jesús. Precioso Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad.